Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Transformando la Familia. Les saluda Elizabeth Vargas y le doy un cordial saludo a nombre de nuestro ministerio Mujeres con Destino y de nuestra directora Ruth Blanco. Para nosotros es una bendición el poder llegar a su hogar, a su oficina, a donde quiera que se encuentre, porque sabemos que llegamos en distintos horarios a diferentes países del mundo a través de las redes sociales, así que para nosotros es un privilegio el poder llegar a donde usted se encuentre en el día o la noche de hoy. Le saludamos también a todas esas personas que nos escriben, que nos dejan mensajitos en las redes sociales o que también se comunican con nosotros a nuestro número de teléfono pidiendo oración o dejándonos saber cómo nuestros programas están siendo de bendición a su vida. Y también solicitándonos que vayamos a dar conferencias o invitaciones, ¿verdad?, a nuestra directora para ministrar en diferentes iglesias. Así que muchas gracias a todos ustedes que siempre se mantienen conectados con nosotros. Si estás viendo el Facebook Live de Maná del Cielo, queremos decirte que puedes dejar tu comentario aquí en el Facebook Live y cuando en algún momento durante el programa vamos a estar saludándote y contestando tu pregunta si tienes alguna pregunta con relación al tema. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que nos toca de cerca a todas las familias, especialmente aquellas que han emigrado a Estados Unidos o a cualquier otro país y que luchan por adaptarse a los cambios que esto conlleva. Son muchos los retos que enfrentan los padres y los hijos en el ajuste de un nuevo país. Y es por eso que hablaremos del tema, las diferencias generacionales y culturales en la crianza de los hijos. Hoy me acompaña una amiga que es inmigrante y tiene 2 hijas, por lo que puede hablar ciertamente de este tema. Y ella es Miluska Rawlins, creo que pronuncié bien el apellido. Ella es peruana, está casada, como dije, es madre de 2 jovencitas. En su país estudió por 3 años como asistente administrativo y también ha estudiado en el Instituto Bíblico. Ha estado activa en varios ministerios y compartiendo la palabra de Dios. Profesionalmente labora como asesora de publicidad, así que le damos la bienvenida a Miluska nuevamente porque ella ya ha estado en nuestro programa. Sí, gracias Elizabeth por invitarme nuevamente para compartir otra parte de mí, que es muy importante también. Claro, la parte de la maternidad y esa experiencia, ¿verdad? Los retos que conlleva, especialmente cuando uno se mueve de país y ese choque cultural, que es lo que vamos a estar dialogando en la noche de hoy. Antes de entrar al tema como tal, siempre me gusta compartir un verso bíblico y en la Biblia hay muchos versos que están relacionados al extranjero y pues nosotros, nos gusta o no, pues somos extranjeros en esta tierra. Y yo, aunque pues soy de Puerto Rico y pues Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, yo me considero también extranjera en los Estados Unidos. Y dice Éxodo 23, versículo 9, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y muchas veces cuando somos extranjeros, especialmente en las próximas generaciones, se les olvida, ¿verdad? Cuáles fueron sus raíces y cuando llega un extranjero nuevo, pues no le tienden la mano. Y una de las cosas que queremos promover en el día de hoy es que podamos ser solidarios, que podamos extenderle la mano amiga, ¿verdad?, a esos extranjeros que están llegando, que todos los días llegan aquí a los Estados Unidos y que esta información que podamos darle pueda servirle de bendición. Así es. En la crianza de sus hijos, en el reto que conlleva esa mudanza a este nuevo país. Así es. Y pues queremos entrar de lleno con el tema. Primeramente, que nos cuentes un poco qué retos tuviste tú primero en el plano personal, no sé a qué edad llegaste aquí a los Estados Unidos, que nos cuentes a qué edad llegaste y cuáles retos enfrentaste cuando llegaste a los Estados Unidos. Bueno, yo llegué ya grandecita de edad.
Yo tenía una vida casi hecha en mi país. Trabajé por muchos años en un banco y el banco fue vendido, entonces yo decidí venirme para acá por invitación de una amiga. Y pues definitivamente lo primero que uno enfrenta es el idioma, ¿verdad? Y uno sabe cuando se viene a Estados Unidos que el idioma es uno de los primeros retos. Yo no tenía la seguridad de si me iba a quedar o no me iba a quedar, porque siempre los comentarios es, aunque sea el país de las oportunidades, no todos se adaptan. Entonces, yo vine por invitación de una amiga que inclusive me recibió en su casa y ya inclusive tenía un trabajo para mí. O sea, yo no padecí mucho al comienzo, como mucha gente lo hace. Sí, tenía eso de extrañar a la familia y yo vine con visa y todo lo demás, pero cuando ya supe pues, que la visa se me estaba venciendo, me entró el temor y yo me regresé a mi país. Pero acá lo curioso es que al mes de yo llegar aquí a Estados Unidos, yo conocí al que fue mi primer esposo. Entonces, por un tiempo estuvimos saliendo, después yo me regresé. Recuerdo que cuando estaba en Perú sucedieron lo de las Torres Gemelas. Entonces yo sé que a partir de ahí cambiaron muchas cosas y aún así yo decidí regresar. Cuando ya regreso es que decido quedarme, pero a los 6 meses de regresar me casé. Y como él era peruano, porque él ya partió con el Señor, yo creo que el ser de la misma cultura sirvió como una almohada para mí, porque hablábamos no solamente el mismo idioma, era la misma cultura, la misma comida, lo mismo todo. Entonces, creo que eso alivianó mucho el cambio, el choque. Y pues posteriormente, ya unos años después, nacieron mis hijas. La parte fuerte fue que él falleció 8 años después. Entonces, cuando él fallece, la mayor tenía 6 años y la menor tenía 3. Entonces, yo creo que el verdadero reto empezó ahí, porque es ahí donde yo salgo a un mundo completamente diferente. Yo no trabajé todo el tiempo que estuve casada. Entonces, estudiaba el inglés y todo, trataba un poquito de avanzar, pero el reto vino cuando yo tuve que enfrentar la vida sola, porque mis hijas eran muy pequeñas, y enfrentar el idioma, el movilizarme, porque acá si no tienes carro, pues es como si no tuvieras piernas, ¿verdad? No es como en nuestros países, no todos tienen carro, es más, quizás los que están en mejor condición económica son los que tienen vehículo. Acá no, acá es una necesidad y yo solamente me movilizaba pues del market a mi casa y de mi casa al market, y ya cuando yo tengo que empezar a trabajar, pues empecé con distancias largas, empecé a enfrentarme a clientes que solamente hablaban el inglés, el hecho de dejar a mis hijas en un cuidado, y a partir de allí es donde yo empiezo a conocer cómo es las leyes con relación a los niños, porque mientras estábamos en casa, bajo la misma cultura, pues criábamos a nuestras hijas hasta donde él pudo, bajo nuestra cultura. Una vez que ellas empiezan a salir a muy temprana edad, la más pequeña sobre todo a los 3 años que empecé a llevarla a los daycares, ya fue un mundo diferente para ellas y obviamente para mí, ¿no? Y empecé a conocer, a tener que enfrentarme a ese mundo. Eso fue lo más difícil en realidad, eso fue lo más duro. Como madre, como tal, ¿cómo fue ese reto como madre inmigrante? O sea, ese cambio que estás hablando de cuando los llevabas al daycare, ¿cuál era la diferencia en términos culturales, los retos que tuviste que enfrentar? Bueno, aparte que en ese tiempo, pues, la necesidad me obligó a hacer eso, ya de por sí había una cuestión emocional muy fuerte. Pero algo, por ejemplo, que yo veía, o sea, primero que yo me dedicaba por completo a mis hijas. Entonces, el tener que ya dividir mi tiempo con trabajo, el dejarlas a ellas pequeñas y tener que hablar con maestras en inglés que no me entendían o que yo no les entendía. Y yo creo que ellas también percibían esas cosas. A partir de ahí, como que ellas empezaron ya a compenetrarse con el idioma inglés, porque mientras estábamos en casa, pues mi esposo y yo hablábamos solamente español. Pero los pequeños son esponjitas, aprenden rapidísimo.
Y yo me daba cuenta que muy rápido ellas aprendían el inglés. Yo de alguna manera quería seguir el ritmo de ellas, pero lo difícil para mí era tener que desprenderme y tener que dejarlas en manos de personas, si bien es cierto eran profesionales, no es como en nuestros países que uno por lo general deja con la mamá. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo no pasé esa experiencia, pero pude verlo en mi hermana, que siempre cuando una mujer tiene sobre todo su primer hijo o todos los hijos, siempre la mamá está allí ayudando, y si hay hermanas también ayudando, toda la familia de alguna manera se involucra, ¿no? En mi caso, pues yo era la primera que venía acá y por lo tanto yo pasé ese tiempo de crianza con mis hijas al comienzo sola. Es más, yo me acuerdo que mi esposo se iba a trabajar y la primera vez con mi primera niña, que tenía 3 días de nacida, y él se iba a trabajar y yo le rogaba que no se fuera. Tenía miedo de quedarme sola con la bebé. Y me acuerdo que cuando él se fue me puse a llorar y lo veía como si nunca más fuera a regresar, ¿no? Y yo la miraba a mi bebé y decía, ¿y ahora qué hago con ella? ¿No? cosas así, pero obviamente el instinto, pues, y siempre Dios en nuestras vidas, ayudándonos en todo, ¿no? Y cada situación, sobre todo aquella parte cuando ya no estuvo él, había mucho temor y mucha ansiedad en mí, básicamente por lo que no estaba él. Es algo que es bien difícil explicarlo, pero lo que sí te puedo decir que ante cada situación que yo experimentaba, siempre veía la mano de Dios ahí. Siempre pude ver la mano de Dios y mis hijas se fueron adaptando a una nueva vida en ese sentido, pero simplemente hay que vivirlo. No podía yo sentarme y cruzada de brazos a llorar y decir no puedo, ¿no? Cada día era un reto y simplemente la única manera de afrontarlo era afrontándolo, entregándome a Dios y Dios puso muchas personas, yo le llamo ángeles, en mi vida en ese tiempo. Una vecina que me ayudó muchísimo, a veces ella se las llevaba, ¿no? Y en el trabajo, el dueño de la compañía que me dio el trabajo, que me ayudó muchísimo también con eso, un abogado que me ayudó también en muchos trámites que quedaron pendientes. Entonces siempre aparecía la persona indicada para ayudarme en la situación que se presentaba y eso me ayudó y el saber que mis hijas dependían completamente de mí, pues eran mi motor, eran mi fuerza, ¿no? Para seguir. Y eso que estás diciendo de que la diferencia cultural en los Estados Unidos y que acá básicamente pues normalmente la familia pues es papá, mamá y la familia inmediata no está como en nuestros países que todo el mundo siempre apoya y ayuda. Ese es uno de los retos más grandes que tiene, ¿verdad? La familia cuando se muda acá a los Estados Unidos. Exacto. Por lo general, quizás hay algunas familias que vienen más de un familiar sí. y pueden recibir el apoyo, pero hay muchos que no, que lamentablemente están solos y pues tienen que enfrentarse, ¿verdad? Exacto. A este mundo de takers y, ¿verdad? Y a las escuelas. Y básicamente ese el reto de poder hablar con los maestros en un idioma que no es el suyo. Sé de muchas mamás que los mismos niños les han tenido que ayudar y ser intérpretes con los maestros. Mis hijas me sirvieron muchas veces de intérprete porque ellas aprendieron muy rápido. Y no solamente fue el idioma, como te digo, a partir de ahí yo empecé a enfrentarme al verdadero mundo que era vivir aquí, porque mientras yo estaba en mi casa con mis hijas y con mi esposo, pues éramos los 4 y ahí quedaba todo, el que salía a trabajar era él. Pero allí era el idioma. Otra cosa que yo también empecé a notar, por ejemplo, la forma como los snacks que le daban, la comida, porque siempre les daban ese tipo de cositas. Yo era de las mamás típicas clásicas de la época de la abuelita que les preparaba la papilla, todo lo preparaba yo. Yo sé que acá todo es listo, todo, everything is ready, ¿no? O sea, todo está, las papillas y todo. Y yo no quería, yo me resistía a esas cosas. Aunque llegué a hacerlo al final, esa es otra de las cosas que yo me di cuenta que al final yo no puedo imponer mi cultura al 100%. De alguna manera yo tengo que ser flexible, tengo que ceder en algo, mantengo cosas mías, pero también tengo que adaptarme a algunas cosas de acá. Por ejemplo, cuando yo salía allá con mis hijas,
ya compraba comidita hecha, por lo menos para la salida, porque realmente era bien tedioso cargar con todo el maletinzazo y todas las papillas que se podían malograr y qué sé yo. Entonces, en esos casos yo decía, y había gente que me decía, pero ¿por qué te haces tanto problema? Y yo decía, que no es que me hago problema, no sé, yo soy así me criaron y yo quiero a mis hijas darles comida de verdad, decía yo. Entonces, pero entendí que tenía yo que ser flexible, porque al final la que terminaba estresada era yo, ¿no? Y entonces, ya tenía bastante con tantas cosas y dije, no, o sea, en ese sentido empecé a ser flexible con las comidas, ese tipo de cosas, ¿no? Con los horarios. Yo recuerdo una vez que a mi niña, la más pequeñita, la dejé y me había dado cuenta que siempre hacían como un círculo con la maestra y los niñitos. Y yo pensaba que se sentaban a jugar o a contarle cuentos y un día le pregunto y mi hija me dice que la maestra todos los días revisaba a todos los niñitos si tenían un raspón, si tenían un golpe y les preguntaban si los papás les pegaban y yo me quedé sorprendida. Y yo había escuchado de eso, pero recién lo estaba experimentando, ¿no? Y yo le preguntaba y alguno dice que sí, mami, fulanito, me decía los nombres, ¿no? De los niñitos que sí, que el papá o que la mamá les había dado y ese tipo de cosas. Entonces, ya empecé a compenetrarme con esos detalles que, pues, rigen este país, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, que no le puedes pegar a los niños, ¿no? Lo que no ocurre en nuestros países, ¿no? En nuestros países nos dan y nos dan bien. Yo me acuerdo muy bien, bueno, yo fui tremenda también, entonces a mí me caía bien, pero también pude ver el amor de mis padres, o sea, yo nunca he sentido de que ellos me castigaban pues por lastimarme o dañarme, ¿no? Pero acá en este país es así, pero es el otro extremo, ¿no? Ahora hay casos, obviamente, y en nuestros países que sí hay violencia, y se ve mucho, y salen en las noticias que papá o mamá que les pusieron las manos en la estufa o que les sacaron sangre, pues obviamente eso sí es violencia, ¿no? Pero la disciplina física acá no la permiten y es bíblica. Yo justo en la mañana hoy día estaba revisando esa parte en Proverbios, que la palabra habla de la vara. Y yo recuerdo que mi hija ya de adolescente entró a una terapia con la psicóloga porque estaba con muchos cambios, ¿no? Y entendí que lo de su papá estaba nuevamente aflorando. Y yo a mi hija en algún momento yo la discipliné físicamente. Pero si tuviera que contar con los dedos de la mano, creo que es una mano me alcanza y eso. Es muy raro que yo las discipline físicamente, a pesar que yo fui bastante disciplinada físicamente. Y estábamos conversando frente a la terapeuta de eso y mi hija, sí, ¿te acuerdas cuando tú me pegaste acá? Oh, sí, pero ¿qué cosa hiciste, no? Y inmediatamente la terapeuta dijo, señora, yo tengo que reportar esto. Entonces yo no me asusté, sino me sorprendí, le dije, ¿por qué? Porque si usted va a disciplinar a uno de sus hijos, tiene que hacerlo con la mano abierta y que tiene que hacerlo atrás, solamente así. Y yo le digo, bueno, si usted cree que hay violencia, tiene que preguntárselo a ella le va a contar. Ella lo está expresando ahorita de una manera abierta y yo lo estoy confirmando, le dije. Yo no acostumbro a disciplinar físicamente a mis hijas, pero cuando lo hago lo he hecho muy pocas veces y por lo general es cuando me faltan el respeto, le digo. O sea, yo no las castigo porque, pues, ni siquiera porque se portaron mal. Y si las castigo, pues les quito lo que más les gusta o no ves televisión. Ahora, por ejemplo, lo más efectivo es quitar ese celular. Entonces, cosas así, pero físicamente es porque me faltaron el respeto. Y eso es algo que, así tengan 50 años, yo no se los voy a permitir. Y le digo además, porque ella sabía que yo era cristiana, y le digo, además le dije, si la palabra lo dice, entonces Dios me sustenta, le dije. Así que si usted tiene que reportarlo, repórtelo, le dije. Sí, yo le voy a decir cuál es el resultado, me dijo. Y me acuerdo que salimos de la terapia ese día y mi hija me dice, mami, ¿y qué va a pasar? No sé, le digo. De repente te mandan a otro lugar. Pero yo lo decía bromeando, ¿no? Y me dice, mami, I'm sorry. No tienes que decirme I'm sorry, le digo. O sea, tú lo estás hablando como una cosa natural y es verdad, le digo. Ahora, si ellas te preguntan si yo te he roto algún hueso, si te he sacado sangre, tú les vas a decir la verdad. No, mamá, no es así. Sí, pero ellos quieren saber esos detalles, así que no hay ningún problema. Pero mira, salimos y me acuerdo que ni bien llegué al carro, me llama la terapeuta en ese mismo momento y me dice, señora, ya me informaron de que no vamos a proceder con nada. Y un tiempo después yo supe, porque la misma terapeuta me dijo de que el informe que ella dio era de que ella no veía violencia
ella veía una buena relación entre mi hija y yo, en general, ¿no? Que veía una buena relación y que, bueno, de repente, pues, algo habrá pasado y que yo la discipliné y algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso sí es una cosa que, nos guste o no, tenemos que tomarlo en cuenta. Sí, es diferente. Definitivamente, o sea, yo no puedo agarrar un chancletazo y darle a mi hija como pasó conmigo. O sea, a mí me disciplinaron físicamente y eso yo no lo podría hacer aquí. Y no lo hago tampoco, ¿no? Ahora, esos son otros tiempos. Yo creo que los papás de ahora estamos más informados en ese sentido. Una de las cosas que yo hice mucho, sobre todo con mi hija la mayor, era leer mucho. Cuando estaba embarazada, lo que iba a pasar en mi embarazo y después qué es lo que iba a pasar con los primeros meses de vida de ella, los primeros años. Me gustaba mucho leer en ese sentido y me ayudó muchísimo. Una de las cosas que yo pude comprobar, por ejemplo, a mi hija le gusta mucho leer y yo le leía desde que era bebé y decían que eso iba a tener ese efecto y se dio con ella. Pero también hablaban, por ejemplo, de las disciplinas. Por ejemplo, ahora que mis dos hijas son adolescentes, ¿cómo disciplinarlas? Llega un momento en que a los hijos no se les puede disciplinar físicamente, porque inclusive la palabra dice que hay que disciplinarlos diligentemente, y lo que quiere decir eso es tempranamente, o sea, mientras sean pequeños, porque los hijos no hay que enseñarles a portarse mal. Nuestra naturaleza humana es así, es la tendencia al mal. Por algo existe un papá y una mamá que tenemos la responsabilidad de formar, de disciplinar, de edificar vidas. Y dentro de ese trabajo, que es el más difícil, creo yo, que cualquier ser humano pueda tener, está la disciplina. Y si la palabra lo dice es porque Dios lo permite, es porque es necesario, pero siempre acompañado con su dosis de amor, ¿verdad? Porque la palabra inclusive dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo detesta, lo odia. Y es fuerte, porque uno dice, pero ¿cómo voy a odiar a mi hijo? No, pero en cierto sentido, cuando no se le disciplina a tiempo, le estamos haciendo un daño. Y eso es lo que yo les digo a mis hijas. Yo quiero que ustedes aprendan aquí, que se equivoquen aquí y que hagan todo lo que tengan que hacer aquí en la casa. Porque mañana más tarde, cuando ustedes estén afuera en la calle, ustedes no van a encontrar gente muy condescendiente o tanto amor como lo pueden encontrar en mí, que soy su mamá, que soy la persona que más las quiere y las ama en este mundo. Entonces, prefiero que se equivoquen acá porque allá afuera la realidad es otra. Y la vida nos pasa la factura. Eso es así. Eso es así. En el desarrollo, ¿verdad? Mientras han ido creciendo, ¿qué otros retos, además del idioma en la escuela y eso, has ido experimentando? Yo justo estaba conversando ayer con mi hija. El idioma, mira, yo tengo la bendición de que ahora en la escuela donde ellas están en una escuela cristiana. A partir del 8º grado, la mayoría está en el grado 11 y la segunda en el 8º, tiene la opción de escoger un idioma. Está el francés, el español y creo que otro idioma más. Y me acuerdo cuando le tocó a la mayor, ella dijo, mami, yo voy a escoger francés, me dijo. Entonces yo le digo, no señorita, usted me va a escoger español. No, porque yo ya sé el español. Bueno, me entiendes cuando yo te hablo y también tú más o menos te entiendes. Pero cuando lo vas a escribir no lo escribes bien. Así que para mí esta es una oportunidad maravillosa para que tú perfecciones el español, le dije. Cosa que cuando acabes la escuela vas a ser una perfecta bilingüe. A partir de ahí estudia chino si quieres, el idioma que tú quieras. Y no quiso, se me rebeló, pero yo fui firme. Hay cosas, ella me decía, tú me estás obligando. Yo le dije, me acuerdo que le dije, en este caso sí te estoy obligando, porque te voy a decir que en las terapias yo me he dado cuenta de que siempre hay que dejarlos que ellas escojan todo. A veces yo tenía esos retos con la misma terapeuta y una vez le dije, ¿de cuándo acá una niña de 7 años toma decisiones de lo que tiene que hacer o de lo que no tiene que hacer? Una niña de 7 años no puede tomar una decisión sobre su vida. Para eso están los papás, para eso estoy yo, le dije. Hay cosas en que yo sí le doy a escoger. No sé, pues quieres un vestido celeste o un amarillo, pues puedes escoger, o quieres un helado de chocolate. Hay cosas que sí. Pero hay cosas que tienen que ver sobre sus vidas, pues definitivamente para eso estoy yo, le dije.
Entonces, ese tipo de cosas se daba con la terapeuta. Entonces, cuando se dio solo el idioma, me dijo, tú me estás obligando. Yo le dije, sí, en esta ocasión sí te voy a obligar, le dije. Y ahorita no pretendo que me entiendas, porque para que tú me entiendas, tú tendrías que tener mi edad y tenías que haber pasado todo lo que yo pasé. Solamente obedece y confía que lo que yo estoy haciendo ahorita por ti va a ser lo mejor. Y mira cómo son las cosas. 3 años después, o sea, ella termina todo el programa de español en la escuela, porque son 4 niveles, pero como ella entró con una buena base, le pasaron al segundo. Ya acabó todos los 3 niveles, y el año pasado se presenta la oportunidad de un viaje misionero a Chile y justo a Perú, que es donde soy yo, ¿no? Y era la primera vez que ella viajaba a Perú. El asunto es que ella viaja, y cuando ella regresa de su viaje misionero, que fueron como 21 días más o menos, ella venía con los brazos abiertos a abrazarme. Yo decía, ¿qué tanto me extrañó? ¿Qué tan bien la pasó? Y me decía, thank you, mom. Gracias, mamá, gracias. Le digo, ¿qué, hijita? Sí, qué bueno que te haya gustado. No, me dice, mami, gracias por haberme obligado a estudiar el español. Porque ella, si no fue la única, fue creo que una de las poquísimas que hablaba el español. Y sirvió de intérprete en muchas ocasiones. Las mismas chicas la llamaban, ay, Rachel, 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 porque pues allá en Chile, Perú era español. Entonces ella se sintió tan útil, mira, que desde ese día hasta el día de hoy, ella solamente me habla español en la casa. Yo batallaba, a mí no me hablan en inglés, a mí me hablan en español. Yo ahora manejo el inglés, obviamente por el trabajo ya lo manejo, pero yo no quería que ellas hablaran inglés en la casa. Y ahora ella misma me dice, mami, corrígeme, mami, no, yo no quiero hablar el inglés, mami, yo soy peruana. O sea, eso la transformó por completo. Y la segunda, también ahora que va a escoger un idioma, también está el español. Eso que dices me parece una buena recomendación, especialmente para los papás que nos estén viendo, porque tengo amigas, ¿verdad? Tengo muchas amigas inmigrantes que tienen sus niños en la escuela, y pues una vez comienzan en la escuela, pues quieren hablar todo el tiempo en inglés. Todo el tiempo en inglés. Y tengo algunas de las amigas que ya establecieron las reglas que en su casa se habla español y fuera de la casa entonces se habla en inglés, porque es una ventaja bien grande para los niños el que puedan ser bilingües. Y además que si en el futuro van a ir a visitar a sus familiares, a sus países de orígenes, no tienen forma de comunicarse si solamente hablan inglés. Hay mucha gente hispana, obviamente con hijos que han nacido acá, como es mi caso, ¿no? Pero que los hijos no hablan el español, porque no quieren. Entonces, muchos papás ceden. Y a veces uno, en mi caso, a veces como que yo decía, de repente estoy presionando mucho, pero no, o sea, me venía eso de que ellas no van a decidir siempre todo lo que tienen que hacer. Yo sé que esto les va a servir, esto va a ser bueno para ellas, y nunca imaginé que iba a ser tan pronto con ese viaje misionero que hizo mi hija, hasta el punto de que ahora ella hasta quiere perfeccionar la pronunciación. O sea, no solamente se quiere ella conformar con entender y poder comunicarse, la pronunciación y todo ese tipo de cosas. Yo tengo, gracias a Dios, una buena base gramatical en lo que es español, porque mi papá enseñaba esta materia. Entonces aprendí mucho con él. Entonces yo a veces cuando puedo les ayudo en ese sentido. Pero yo creo que ahí donde quien entra a tallar es el papá, la mamá. Porque si no, ¿quién? Ellos no quieren. Ellos no quieren porque les es mucho más fácil. Y en el caso, por ejemplo, de mis hijas que están en una escuela que es cristiana, la mayoría son americanos. La mayoría, porque cuando hay escuelas que hay mucho latino, es como pareciera que fueran nuestros propios países, pero en la escuela de ellas no, o sea, el 90% son americanos. Entonces, obviamente, todos hablan inglés, muy pocos, quizás los que están llevando el curso de español, ¿no? Ese tipo de cosas, pero es ahí donde ellas ahora, como tienen mucho contacto con chicos, chicas que son de familias americanas, ellos pueden notar la diferencia. Y ayer mi hija me decía, me dice, mamá, tú no sabes cómo en los memes, me dice, los memes. Y yo le digo, ¿dónde ves los memes? En Google, me dicen, ahí están todos los memes, porque ya están avanzadas ellas en todas esas cosas, ¿no? Ajá. Me dice, en los memes, me dice, ¿sabes lo que salen? Salen los chicos americanos, white people, dice ella, los chicos americanos
hablándoles y contestándoles feo o fuerte a sus padres, y sus papás, ok, sweetheart, como de una manera muy blanda. Y hoy día yo le pregunto, le digo, ¿tú estás de acuerdo con eso? A mi hija de 16 años me dice, no mamá, yo creo que esos papás son muy blandos. Pero tampoco quiero que me agarre, que me tiren la chancla, me dice. Y yo le digo, pero yo no te tiro la chancla. Le digo, no, ya sé, me dice, pero yo creo que son muy blandos. Y le digo, y en el caso de las personas hispanas, no, me dice, ahí los papás no se dejan, me dijo. No se dejan. Y yo le digo, eso es cierto, le digo. Y yo recuerdo que en mi caso con mis hermanos, mi papá sobre todo no nos permitía que ni siquiera le miremos mal. Porque a veces uno está con cólera, ¿no? ¿No? Y yo a veces lo veo en mis hijas, ¿no? Mi papá no nos permitía ni siquiera una mirada así fea, no nos decía, bájame la mirada. Entonces nosotros bajamos la mirada. Entonces, puede sonar fuerte, quizás algunas veces se extralimitaron, pero no fue una disciplina violenta tampoco como la hay, pero en el fondo yo creo que ha sido bueno, porque la permisibilidad en los muchachos hace, sobre todo aquí en este país, que los defienden tanto en ese sentido, hacen que ellos muchas veces quieran hacer lo que quieren hacer. Una vez mi hija me dice eso, te estoy hablando hace como 3 años, me dice, mamá, tú sabes que acá a los niños no se les puede pegar, ¿no? Sí, así dice la ley, le digo, pero Dios dice otra cosa, le dije yo, siempre le decía eso. Entonces me dice, ¿y qué pasa, me dice, si les pegan a los niños? Bueno, dependiendo del caso, se los llevan a otras familias, le dije, ese tipo de cosas. Oh, ya, me dice, o sea, como tentando, como probando, ¿no? Porque yo tengo el caso de una amiga que tiene 4 hijos, ya están grandes, pero ella es casada con un americano. Eso también es diferente. Y ella les daba duro, pero también eran 4 casi seguiditos y creo que eran 3 varones y una mujer, entonces era tremendo para ella. Entonces una vez uno de ellos le dijo, voy a llamar a la policía, le dijo uno de los niños. ¿Y sabes lo que hizo ella? Ella se acercó al teléfono, lo agarró y se lo dio. Dije, llámale ahorita mismo, que vengan inmediatamente y que te lleven, le dijo ella. El chico colgó y no hizo nada. Entonces ella se daba cuenta de que se agarraban los niños de esas cosas de alguna manera para manipular ese tipo de cosas, ¿no? Y el papá, que es americano, su estilo era diferente, era más suave, pero ella cuenta que llegó un momento en que él ya no podía más con los 4 y decía, ahora las voy a llamar a tu mamá para que ella les castigue. O sea, como sabía que él no lo podía hacer, entonces buscaba a la mamá. Yo ahora, por ejemplo, tengo 2 años y medio casada, un segundo matrimonio. El papá de mis hijas ya va a cumplir 10 años de haber partido con el Señor. Y yo veo en el caso de él, por ejemplo, yo no sé cómo sería con su papá, que obviamente sería diferente, pero él no es de disciplinarlas. No sé si es únicamente porque es su cultura, que yo creo que es gran parte de eso, pero él me dice que es diferente. O sea, ellas son niñas, son mujeres, yo no las puedo disciplinar. Yo le digo, pero disciplínalas a tu manera, de acuerdo a tu cultura. ¿Cómo lo haces? Las mandas a la habitación, hablas con ellas. Le digo, si fueran mis hijas, yo lo hubiera hecho hace rato. Soy yo la que está a veces atrás de él para que él ponga límites, porque yo creo que siempre los chicos necesitan eso. Definitivamente lo necesitan. Ellos te prueban y cuando más permisibilidad ellos ven, más rebeldes se ponen. Y yo lo puedo notar. O sea que una de las diferencias mayores de la cultura, ¿verdad? Y en las generaciones que vemos aquí en los Estados Unidos viene siendo el área de la disciplina. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, mira, te voy a decir que hay de todo. Es una tendencia, como la tendencia de las familias hispanas es disciplinarles físicamente más que las familias americanas. También hay gente que no lo hace, también hay gente americana que sí lo hace, pero la tendencia en general es así. Pero sí me sorprende que mi propia hija me diga eso y que ella misma puede apreciar, puede ver. Y es más, con un simple saludo. Yo a veces, por ejemplo, voy y llego a la escuela por alguna razón y veo a mis hijas con sus amigas y yo me acuerdo que en mi época, cuando veíamos a la mamá de una de mis amigas, señora, buenos días, buenas tardes o lo que sea, pero siempre señora y señora, acá ni te miran. Ay, yo digo, Dios mío, y yo le digo a mis hijas, por favor, ustedes, donde lleguen, saluden. Yo no sé si no se dan cuenta, se olvidan, no lo sé. Pero a veces eso es algo como que yo no estoy acostumbrada. Ese tipo de cosas más me afecta a mí que a ellas.
y soy yo la que está atrás de ellas, que sean en ese sentido un poquito más, más educadas, como yo digo, good manners. A veces yo las molesto y les digo, bueno, vamos a volver a tocar el tema de los buenos modales, a ver, y por fastidiar les digo, ¿no? A ver, ¿qué se dice cuando se entra? Buenos días, y mis hijas, ay, mamá, me dicen, no, bueno, es que parece que se olvidan rápido, les digo, ¿no? Es que por lo menos yo no sé, ¿verdad? Pero yo veo los niños que vienen, no los nacidos aquí, los que vienen de sus países, y son, por ejemplo, los niños colombianos. Señora, usted, y muy, o sea, bien respetuosos, y uno ve los niños acá, es todo lo contrario, o sea, son bien desprendidos. Sí, sí, mucho. Por lo general no son así, o sea, y los niños en nuestros países, como tú dices, cuando llegan a los sitios, pues nos enseñaban a saludar, a despedirnos. Y uno por uno. Yo a veces veo, algunas veces que me he reunido con la familia de mi esposo, a veces llega uno, el cuñado, el sobrino, quien sea, ¿no? Hi, y ya. Y nos obligaban. De un hi fue para todo. En mi país, yo creo que nuestra cultura en general es uno por uno. Entonces, a veces yo le digo a mis hijas cuando llegamos a una reunión y les digo, saludo peruano, saludo peruano, les digo yo, ¿no? Que abracito, y que besito. Acá hasta al niñito más pequeño le dan la mano, ¿no? Detalles, ¿no? Pero que es parte de la cultura. Y hay que entender y hay que respetar también, ¿no? Claro, es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Esas diferencias culturales y cómo entonces vamos a ver cómo mantenemos la cultura de nuestros países, pero sin que ellas se sientan que estamos lacerando pues su nueva cultura, porque ellas ya son parte de este país y de esta nueva cultura, o sea que no podemos cambiar la realidad. Así es. Aparte que somos nosotros los que hemos venido aquí a este país, entonces definitivamente tenemos que tratar de adaptarnos, respetar las leyes, las normas y lo que podemos implementarlo, lo implementamos, por lo menos en nuestras casas, ¿no? Exacto. O sea, y en detalles. tu casa, precisamente en tu casa, ¿mantienes tradiciones de tu país como comida, fiestas? Yo, ahí es todo comida peruana. Por ejemplo, la Navidad nosotros recibimos las 12 de la noche, el día 24. El día 24 es el día que cenamos, esperamos las 12 de la noche, saludos, el regalo es ahí, acá no, se van a dormir a las 10 y al día siguiente están abriendo, ese tipo de cosas. Yo me fui a Perú hace poco, me fui aproximadamente 10 días y mis hijas se quedaron con mi esposo y cociné 5 platos un día antes de viajar. Y les dije, ok, tienen para 5 días y después los siguientes 5 días vuelven a repetir los mismos platos porque no voy a cocinar 10 platos. Y en eso mi esposo me dice, no te preocupes, ya la comida ya está lista. Yo decía, ¿qué va a comprar comida? ¿Qué va a hacer? No, me dice, y agarró una bolsa grandota. Había comprado como 15 latas de sopa, de frijoles, de pura comida enlatada. Entonces yo me quedé y mis hijas dicen, no, empezaron a gritar, no, nosotros queremos real food, decía, no, comida de verdad. Y él decía, pero esta es comida de verdad, it's really good, decía, está buena. Y mis hijas no, ya se acostumbraron conmigo y es más, cuando tenemos la oportunidad de comer fuera, lo que siempre escogemos es un restaurante peruano y nuestra comida no es por nada, pero es muy rica, entonces ellas ya se han acostumbrado a eso y cuando se fueron a Perú, hoy lo que más hicieron fue disfrutar de la comida y de la familia. Y ellas me decían, mamá, es diferente, me decía, a nosotros nos gusta de Perú porque ahí es más familiar, ahí uno está más con la familia. Son más amorosos, son más cariñosos, así me decía mi hija esta mañana. ¿Y las estás enseñando a cocinar comida peruana? Les he enseñado a hacer unas cosas básicas. Me dijo mi hija que quiere aprender algunas cosas. Sí, definitivamente eso está en el plan porque pues son mujercitas, ¿no? Y pues tienen que salir por lo menos cocinando algunos platillos típicos. Lo que pasa es que la comida peruana es bien elaborada. Es bien trabajosa, entonces yo puedo prepararla un fin de semana o en una reunión, pero generalmente hago cosas mucho más ligeras, porque es trabajoso. Y mi esposo es muy picky con la comida, él es
americano. Él es feliz con su hamburguesa y con su hot dog y sus papas fritas. Entonces, no tengo que sacrificarme tanto en la comida. Lo hago más que nada por mis hijas y por mí, ¿no? Ok. Sí. Bueno, pues ahí también hay la mezcla de las dos culturas. Sí, definitivamente. Y por lo general, mira, las mujeres, para bien, yo creo que para bien, las mujeres somos el eje en un hogar. Entonces, mucho es en función a cómo es la mujer en la casa, ¿no? Entonces, por lo general es nuestra comida y ese tipo de cosas, ¿no? Y las costumbres nuestras, ¿no? Por ahí él saca algunas cosas y pues también hay que ceder un poquito, ¿no? Para que no se sienta mal. Claro. Y en términos de las fiestas, ¿a ella les gustan las fiestas tradicionales de tu país? O sea, ¿hay alguna fiesta en particular que celebres que sea peruana, que no sea fiesta que se celebra aquí en los Estados Unidos? Por lo general en el interior del país hay festividades, pero son más que nada, por decirte, procesiones, ese tipo de cosas de las que nosotros no participamos. Celebraciones, básicamente las típicas que también se celebran acá, que es Navidad, que es Día de la Madre, ese tipo de cosas. Y hay algo que sí, de alguna manera lo hemos perdido porque es diferente, o sea, no está la gente acá, no está nuestra familia acá. Yo tengo una hermana acá con su familia, es la única pariente que yo tengo. Pero, por ejemplo, el cumpleaños de mi hija, ella, o lo que acostumbramos a hacer es ir a comer, ese tipo de cosas, ¿no? En mi país, mira, cualquier motivo es bueno para reunirse. Y si no hay un motivo, la gente se lo inventa. Sí, exacto. Entonces, es sábado, es suficiente para que la gente se junte, sobre todo si no se han visto algunas semanas, no algunos meses, sino algunas semanas, entonces ya están planeando. Eso es lo que yo hacía cuando yo estaba en Perú, ¿no? Siempre no había fin de semana que no hubiera reuniones, entonces, pero eso no se da acá. Yo creo que acá todo es tan agitado, también tan acelerado, que creo que si no lo organizo yo, no sucede. Entonces, Sí, no, y también digo, no sé, por lo menos a mí me pasa que las celebraciones, inclusive la misma celebración de Navidad, yo la encuentro tan distinta a lo que celebramos, por ejemplo, en Puerto Rico, es totalmente diferente. O sea, las fiestas en Puerto Rico son más alegres, más vivas, o sea... Y comiendo. Mucha comida, mucha música, más algarabía, o sea, más... todo el mundo se junta, todo de el mundo casa en junta. casa. Exacto, igual es allá. Sí. O sea, y acá es como que todo el mundo, es como algo como bien tranquilo, sí se come, pero no es como con esa alegría y esa emoción que hay en nuestros países, digo, no sé, por lo menos en Puerto Rico. Igual es en Perú, y eso aquí un poco a veces que te contagia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le hice el año pasado le hice un almuerzo a mi esposo para su cumpleaños y preparé yo varios platos de Perú. Entonces, y mira, yo puse un horario, la familia de él llegó media hora antes. Y mi familia llegó media hora después. Esa es otra cosa, ¿no? A mí no me gusta que lleguen antes, porque definitivamente antes yo no estoy lista. ¿Cómo han aprendido? ¿Antes o después? Bueno, yo creo que están en términos medios, ¿va? Porque su papá sí era muy puntual. A pesar de que él fue peruano, era muy puntual. A mí me hacía andar así. Entonces, yo todavía lucho un poquito con eso, pero sí trato de que ellas cumplan con lo que es el horario, ¿no? Pero, por ejemplo, aquella vez su familia llegó media hora antes, yo todavía estaba en la cocina, ese tipo de cosas, y 2 horas después se fueron. En cambio, nosotros ponemos una hora a partir de, o sea, no decimos a tal hora, a partir de. Entonces la gente realmente llega a partir de y no hay hora de término. Exacto. O sea, hasta que la gente se canse o se aburra o no haya comido, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que no hay acá, ¿no? Entonces, de 2 a 4, de 3 a 6, ¿no? Y realmente es así. Realmente es así. Y es raro, sobre todo fin de semana. Tú ves acá que las tiendas las cierran a las 7 de la noche, un sábado. Allá en Perú, sábado,
sabe Dios a qué hora la cerrará, porque es el fin de semana donde la gente está afuera. Ese tipo de cosas yo en lo personal sí extraño. Sí extraño mucho. Mis hijas no se han criado con eso. Pero como no lo hay, yo no puedo yo hacer mucho en ese sentido. Además, no es algo indispensable, fundamental, pues, que una tienda lo cierren temprano, por decirle algo, ¿no? Pero si queremos ir a pasear, a caminar en un fin de semana a un mall, pues ya sabemos que después de las 8 ya está todo cerrado, así que no nos queda otra cosa que irnos. A veces yo las veo a ellas como un poco así como que se aburren, porque no hay amigos a los vecinos. Nosotros nos conocíamos al frente, en la esquina, a la vuelta a 3 cuadras y como tú decías en Navidad, nos juntíamos saludando de casa en casa. Eso es bonito, eso es algo que yo añoro, pero que yo no lo puedo hacer acá. No puedo hacer, y mis hijas se han criado así. Por eso es que cuando se fueron a Perú, ellas no querían regresarse. Ellas lloraban. Y más aún la familia de su papá, que muchos de ellos las estaban viendo por primera vez, entonces se las peleaban a ellas, ¿no? Querían estar con ellas, las sacaban a una a otra, comían por acá, comían por allá. O sea, tiempo nos faltó para poder compartir con la familia y pues ya cuando vienen acá es la realidad que viven acá. Es así, o sea, y tenemos que adaptarnos, ¿no? Y en lo posible, lo que yo puedo hacer, más que nada con lo que es las tradiciones de las fiestas más importantes, en la comida, inclusive hasta en la música. Yo tengo un CD de música andina, a mis hijas les encanta. Cada vez que pongo, disfrutan mucho de ese tipo de música y ellas dicen que son peruanas. Qué bueno. Ellas dicen que son peruanas y porque allá les nacen, o sea, no porque les haya yo impuesto, ¿no? Pues eso es importante porque quiere decir que la esencia de sus raíces está ahí vigente, sí, y lo van a seguir pasando a las futuras generaciones. Sí, sí. El área espiritual, esa área también es una de las áreas que más los papás luchan, sí, por la cuestión del idioma, aunque tú has logrado, ¿verdad?, que ellas, sí, se adapten al español, pero como su primer idioma se termina siendo el inglés, para ellos, quizás para nosotros no podríamos adorar al Señor en otro idioma que no sea en el español, pero para ellas quizás se les hace más fácil adorar al Señor en inglés, escuchar la palabra, exacto, en inglés, no, sí, sé. ¿Cómo has podido manejar esa parte? Lo bueno es que en el caso, digamos, para la generación de ellos, para los jóvenes de ahora, de este año 2019, estamos hablando pues de muchachos quizás desde los 12 años hasta los 20 o 25 años, pues ellos son americanos, o la mayoría por lo menos lo es, que han nacido acá. Todos hablan inglés. Y por lo general los servicios, los cultos de los jóvenes son en inglés. Entonces, en ese sentido ellos no tienen ningún problema en general los jóvenes. Y cuando les toca a ellas en algún momento escuchar los servicios en español, pues no tienen problema porque pues lo entienden y lo entienden bastante bien. No tengo en ese sentido, en cuanto al idioma, no hay problemas en ellas. Yo sí a veces trato de darles... ¿Cómo te digo? O sea, por ejemplo, que lean más en español. A veces se cansan, como a mí me cansa leer en inglés, entonces me imagino que a ellas les cansa pues también leer en español, porque es un esfuerzo adicional. Pero lo pueden hacer y cuando tienen que hacerlo lo hacen. Quizás hay papás que nos están viendo que tienen la lucha de que sus hijos no manejan bien el español. ¿Qué recomendación tú le darías, por ejemplo, en cuanto a selección de una iglesia? Si para el cuidado espiritual de sus hijos, si ellos no manejan bien el español, pero entonces los papás no manejan bien el inglés y están en esa disyuntiva de qué hacer. Obviamente estaríamos hablando de una iglesia hispana, porque si es una iglesia americana, pues no hay problema para los jóvenes, el problema sería para los papás. Pero yo creo que, por ejemplo, en las iglesias latinas siempre hay un servicio en inglés o hay traducción. Yo creo que no debería de ser eso un problema, porque hay traducción. Inclusive hubo un tiempo que estábamos haciendo una iglesia en Porter Ranch, y yo recién me enteré hace poco que había traducción al español, porque esa es una iglesia americana. Entonces yo no sabía eso.
Entonces yo creo que en ese sentido el idioma no debe de ser un límite. Si en su tiempo, en su momento, los papás no presionaron para que los niños empiecen a estudiar el español, mira, yo creo que nunca es tarde. Simplemente es pagar el precio nada más. Y el precio en un momento que yo pagué con mi hija fue un poco la rebeldía de ella, ¿no? De que me estás obligando y que no quiero, y que yo me puse firme y lo hizo, aunque sea por obediencia. Pero bendito sea Dios que no pasó mucho tiempo que hasta me lo agradeció. Y la vida se va a encargar de realmente demostrarles de que eso es una bendición, el que domine 2 idiomas. Y ya no es un lujo, ¿ah? Ya no es un lujo. Ya es Claro. algo que en estos tiempos ya manejar 2 idiomas es algo ya normal, digámoslo así, ¿no? Una recomendación final, que ya se nos terminó el tiempo, para que los padres tengan mejor entendimiento en la crianza de sus hijos con estas diferencias generacionales y culturales. Bueno, definitivamente primero es a Dios de nuestro lado, ¿verdad? Sin Él no tenemos la fuerza, la sabiduría ni nada por el estilo, ¿no? Pero algo, por ejemplo, que a mí me ayudó mucho es el leer. Yo creo que tenemos que documentarnos. Sobre todo, un padre aprende en el camino. Un papá, una mamá aprende a ser papá de adolescentes cuando sus hijos se convierten en adolescentes. Entonces, yo he comprado libros que me ayudan y me dan un poco, porque sí hay situaciones que son frustrantes, no tenemos que saber manejarlas. Entonces, los libros ayudan mucho. Entonces, yo pude entender por qué mi hija tiene su cuarto de cabeza muchas veces, o por qué no quiere ni siquiera hablar conmigo, porque están en su proceso, en sus cambios hormonales, que aunque podemos por ahí saberlo, el libro te ayuda a entenderlo. Eso para mí es una cosa importante. Documentarse, paciencia, buen humor y decirles que los aman todo el tiempo. Yo a pesar de todo, yo dentro de todo, yo veo con mis hijas que a pesar de la edad que están ellas con sus cambios y yo con los míos, yo digo qué bonita familia. Pero dentro de todo sí tenemos en general una buena relación y a ellas les gusta salir conmigo y eso para mí es una bendición. Pues qué bueno. Bueno, pues te agradecemos el que hayas podido sacar de tu tiempo para compartir tu experiencia en esta área. Amigos, ya se nos terminó el tiempo. Queremos invitarte a que si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, este es el día para abrirle tu corazón. Si has tenido diferencias en tu hogar por las diferencias culturales y generacionales, que busques la paz, la armonía, que haya un balance en el hogar, porque eso es lo que quiere el Señor, que haya paz en el hogar, ¿verdad? Para que pueda haber una buena comunicación entre padres e hijos. De esta forma llegamos al final de nuestro programa y le esperamos el próximo viernes en un programa más de Transformando la Familia. Dios le bendiga.